Buenas tardes, alumnos, bienvenidos a nuestra clase llamada La Retórica. En las clases anteriores, en la primera clase, trabajamos el concepto de discurso. ¿Qué son los discursos? Tipos estables de enunciados. Las personas, los seres humanos, nos comunicamos a través del lenguaje y producimos enunciados. Cada producción de lenguaje, cada práctica del lenguaje es un enunciado. Cuando aparecen en nuestro aula cotidiano tipos estables de enunciado, a esos tipos estables de enunciado les llamamos discurso. ¿Qué quiero decir con tipos estables? Formas discursivas que tienen semejanzas temáticas, estilísticas, varias semejanzas que hacen que los podamos clasificar o estructurar. Y así aparecen los tipos estables de enunciados, que son los discursos. La clase, eso que sucede en el aula cuando nos encontramos con los alumnos, es un tipo de discurso muy estudiado por la pragmática moderna, o es uno de los discursos en los que primero se puso el acento cuando surgió esta disciplina del siglo XX llamada pragmática. Entonces, en la clase número 1 hablamos de lo que era discurso en general, sus elementos constitutivos, cómo es determinado. Y en la clase de ayer hablamos un poco del discurso oral, que tiene algunas particularidades, y en la clase de hoy vamos a hablar sobre retórica, porque el taller se llama Taller de Oratoria y Retórica Docente, y a veces desconocemos qué significa retórica o qué significa oratoria, y la idea de estas primeras clases es despejar esas dudas conceptuales que podemos tener acerca del taller. Para eso les dejé este texto muy cortito, es una introducción a un libro de algo que no vamos a ver, que es retórica en la publicidad, pero su autor, que es Antonio López Zaire, que como les decía ayer es un estudioso, un clasicista, es decir, un estudioso del siglo de oro griego específicamente, y que estudió mucho la retórica, escribió este libro sobre retórica moderna. Entonces él explica cómo una disciplina que viene de los antiguos griegos hoy en día es ponderada, ya no por la figura del orador griego, que la explica un poco, sino del comunicador. Hoy entendemos que en prácticamente todas nuestras profesiones, el trabajador, el profesional, tiene además que ser un comunicador. Como hablamos mucho en la docencia, el docente también tiene que ser un comunicador. Y él explica cómo de la retórica clásica, o qué se puede retomar de la retórica clásica para entender hoy el concepto de la retórica moderna. Algunos conceptos que quiero que puntualicen en la lectura del texto. El de contexto, la semiótica social, la pragmática como disciplina, pone mucho el acento en el contexto. Y algo de eso hemos visto, de hecho una de las preguntas es cómo pueden, qué conceptos de este texto podemos asociarlos a los que vieron en el texto de Maite Alvarado. Algo que quería citarles para comenzar. Las palabras no son palabras, sino cuando son dichas por alguien a alguien. La realidad de la palabra es inseparable de quien la dice, de a quién va dicha y de la situación en que esto acontece. Esta frase de Ortega y Gasset nos especifica todos los elementos importantes de un discurso: emisor, receptor y contexto. Y algo sobre retórica, algo en lo que el autor va a puntualizar en varias oportunidades, es que, como dice acá, hablar es hacer. Hay un texto que vamos a ver un poquito más adelante que se llama hacer cosas con palabras. Y la palabra pragmática, que es lo que sería la retórica moderna, tiene en su raíz praxis. Hablar es hacer. Y comunicarse y ser un comunicador, ante todo, es una praxis social. Es decir, vamos a hacer algo con el lenguaje cuando estamos parados delante de los alumnos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que queremos generar? El aprendizaje. Que ese alumno se mueva de un lugar de desconocimiento a un lugar de conocimiento. Y sobre todo, a un lugar de curiosidad, a un lugar de querer seguir aprendiendo. Bueno, es un texto muy cortito, hacia el final hay una parte donde habla específicamente de la publicidad, que obviamente no nos interesa demasiado, por eso yo subrayé algunas
frases que me parecen importantes. De todas formas, es bastante sencillo de leer, si soslayamos algunos conceptos, algunas terminologías quizás específicas, lo demás no es complejo. Les voy a dejar un par de preguntas para reflexión y eso es todo por hoy.